Y lo que vamos a hablar el día de hoy se llama: si ya eres salvo, ahora anhela los galardones. Si ya eres salvo, ahora anhela los galardones. Va a ser el título del día de hoy. Si tú ya te has convertido al Señor, es decir, has depositado tu fe en Jesús, te has arrepentido de tus pecados, has confesado tu fe en Él y te has sumergido en las aguas del bautismo en obediencia al Evangelio, entonces ya no tienes por qué dudar de tu salvación. Pero si somos honestos, a veces se nos olvida lo que dice Romanos 3:24. Entonces también les voy a pedir ahí que con sus Biblias leamos estas citas. Romanos capítulo 3, versículo 24. A veces nos olvidamos de lo que dice ahí, que dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso de redención significa que es como que si Él nos hubiera vuelto a comprar. Es decir, éramos de Él, nos perdimos y ahora Él nos recupera comprándonos con su sangre preciosa. A eso se refiere a redención. Y dice que es justificados gratuitamente por su gracia. Pero a veces se nos olvida eso, hablando de los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, como ya dijimos. Y se nos olvida eso y vivimos una vida agobiada, tratando de sentirnos salvos a través de nuestras buenas obras. ¿Sí me explico? O sea, supuestamente depositamos toda nuestra fe en Jesús, en que Él es el que nos salvaba a nosotros por medio de su obra redentora. Pero después, de ahí en adelante, dudamos de nuestra condición en cuanto a salvos, dependiendo en nosotros. Es decir, ¿es cierto o no es cierto que si usted ve como que no está haciendo muchas buenas obras, como que duda de su salvación? Ay, no sé si seré salvo o no. Pero si hace muchas buenas obras, pues usted se siente muy a salvo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿dónde está depositada su fe? ¿En sus obras para salvación? ¿O en lo que Cristo hizo en la cruz? En su salvación. Entonces a eso me refiero, que a veces pasa. Ahora, la razón por la que tenemos este pensamiento contradictorio en nuestra mente, en salud, es porque domingo tras domingo escuchamos más razones por las que hay que temer a Dios que por las que hay que amarlo. No hemos sabido escudriñar diligentemente el amor tan grande que Dios tiene para contra cada uno de nosotros, que todavía no estamos seguros completamente si Jesús realmente pagó nuestros pecados o no, o si tal vez nosotros tenemos que ayudarlo a Él haciendo buenas obras. ¿Sí me explico? Por esa duda. Y lo malo es eso, la duda entonces no es en nosotros, sino es en Él. Si es que realmente Él dijo que nos iba a salvar completamente y que su sangre preciosa nos lavaría de nuestros pecados. ¿Sí me explico? Entonces por eso es bien importante reconsiderar esto. Ahora, en 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan se encuentra casi al final de su Biblia. 1 de Juan capítulo 4, versículos 17 y 18. Fíjense lo que dice aquí, es muy importante. 1 de Juan 4, versículos 17 y 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Fíjense, ¿se ha perfeccionado qué? Dice, el amor en nosotros. Y luego subrayen lo que sigue: para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. Cuando a veces uno está en una congregación y uno, a ver, levanten las manos los que si ahorita se mueren se van al cielo. Y así como que medio dudan y como que sí, ¿verdad? ¿Están viendo la cruz de Cristo o están viendo sus obras? Están viendo sus obras, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice aquí: para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice el versículo 18: en el amor, ¿qué dice? No hay temor. ¿Temor a qué? ¿A qué se refiere aquí? Temor en cuanto al día del juicio. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva, ¿qué dice ahí? En sí castigo. O sea, tal vez usted ni siquiera va al infierno y usted, ya el hecho de usted andar temiendo y es como si fuera ya un castigo. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha comprendido eso de que Dios es amor y que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando no comprendemos ese amor tan grande del Señor, es que todavía andamos con temor, pensando que todo depende ya de nosotros. Entonces, yo quiero contarles a ustedes
¿Quieres gozar de tu salvación? Para los que quiero hacer esta aplicación a su vida, los que estemos casados. ¿Quieres gozar de tu matrimonio? Pues sí, ¿verdad? Ahora, imagínate que tú te acabas de casar el día de ayer. Ya se casó, ya se bendijo, ¿verdad? Y entonces, imagínese que usted tiene como pareja a alguien bien fiel, una persona bien amorosa, una persona, vamos a decir, perfecta. Pero usted está con el temor. Ay, ¿qué tal si de repente ya no me ama? Ay, ¿qué tal si de repente se busca otra? Ay, ¿qué tal si me explico? Y su pareja, bien honrada, bien honesta, bien fiel, bien, ¿sí me explico? No está haciendo nada malo, todo lo está haciendo bien. Pero usted está con ese temor, que uno le llama celos y cosas así. Ahora, ¿es en sí eso ya un castigo o no? Sí. ¿Quién se lo está provocando? ¿Su pareja? No, usted. Entonces eso pasa a veces también con la salvación. Tenemos a un grandioso Dios, ¿verdad? Que Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Ya estamos, por decirlo así, como casados con Él, en el sentido de que cuando nosotros entregamos nuestra vida en el bautismo, es como si fuera el certificado de matrimonio, ¿no? Y todavía andamos dudando. ¿Realmente me salvaré? No pensará realmente en otras personas que tal vez sean mejor que yo. No pensará, ¿sí me explico? Y es una tortura que uno mismo se la está haciendo y no el Señor. Entonces, por eso es muy importante lo que vamos a comprender el día de hoy. Pues, ¿quieres gozar de tu salvación? Entonces cree de todo corazón, ¿verdad? Que el Señor te la está regalando, esa salvación tan grande. Él te la está regalando. ¿Cómo decía Romanos? ¿Cuánto te costó? Nada, dice gratuitamente. Entonces, de aquí, en Gálatas 2:21, lo que queremos ver es que tú nunca podrías pagar por la salvación, ni aunque quisieras. Porque la paga del pecado es que muerte. Entonces ya pagar, pues ya te condenaste. No hay chance para ti de pagar la salvación. Entonces por eso Él vino, ¿verdad? Y no cometió ningún pecado. Para que cuando muriera, Él no murió por sí mismo. Si hubiera muerto por un pecado que Él hubiera tenido, no hubiera resucitado. Pero entonces murió por nosotros. Y entonces para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Fíjense como el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:21 dice, ahora, el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que sea él un mejor cristiano que ustedes o un peor cristiano que ustedes? El apóstol Pablo, que escribió quién sabe cuánto del Nuevo Testamento, todas esas cartas, las epístolas, y que él viajó por muchas partes de Asia, en Europa, y fundó iglesias, ¿verdad? Y llenó, ¿verdad?, todo con el Evangelio en una generación. Entonces me dice, no, pues definitivamente él ya había hecho mucho más que yo, ¿no? ¿Y qué dice aquí en Gálatas 2:21? Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Para la gracia de Dios cuesta o es gratuita. O sea, para nosotros. Le costó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, su muerte en la cruz. Pero a nosotros es gratuita. Dice, no desecho la gracia de Dios. Gracia es algo, un don inmerecido, algo que nos da sin merecerlo nosotros. Y él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice? Por demás murió Cristo. Si yo comportarme de una manera buena, con eso hubiera valido para yo ser salvo, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué murió? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por su don inefable. Entonces, vamos a comprender ahora lo siguiente: la salvación no es por obras. ¿Okay? La salvación no es por obras. Entonces, no es posible anhelar los galardones, porque el día de hoy queremos hablar acerca de anhelar los galardones. Pero no es posible anhelar los galardones si todavía piensas que estás pagando por tu salvación con buenas obras. ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a querer poder anhelar algo si ni siquiera piensas que no estás salvo? Entonces, así que leamos las siguientes citas para que quede claro que la salvación es por gracia. Fíjense lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Me voy a ir rapidito. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por gracia. Dice, por medio de la fe. O sea, uno obtiene esa gracia por medio de la fe de uno. Dice, y esto, dice, no de vosotros, pues es que
Es don de Dios, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 9, ¿qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. En la presencia del Señor puede decir, pues yo me merezco la salvación, porque yo fui muy bueno, yo le di al pobrecito, yo ofrendé, yo vine aquí a los cultos todos los domingos y todo eso, esto y aquí. Ni siquiera Pablo podía haber hecho eso. Ni siquiera Pablo puede decir eso. Y es Pablo el que escribe estas palabras, ¿no? Aquí en Efesios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo usted se va a poder gloriar de que usted se merece la salvación en frente de Jesús con las marcas de la cruz en él? ¿Sí me explico? O sea, nada. La evidencia es clara de que Él fue el que murió por mí para darme la salvación. Ahora fíjense lo que dice en 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Estamos hablando acerca de la salvación, cómo es por gracia, no es por obras. Hablando de esta salvación, ¿verdad? Del rescate que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Para que no fuéramos al infierno. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿y qué dice ahí? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué cosa? Y la gracia que nos fue, ¿qué? Dada, no dice cobrada, si se fijan. Nos fue dada en Cristo Jesús. Y lo fíjense desde cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Porque desde antes de que Cristo, desde que Dios hiciera el mundo, Él ya tenía todo el plan de la redención y la salvación desde antes. No fue algo que, se me echó a perder aquí el mundo, ¿ahora qué hago? No, Él ya desde antes de la fundación del mundo sabía que iba a pasar esto. Fíjense lo que dice, eso es de 2 Timoteo 1:9, pero ¿qué dice Tito 3, 4 y 5? Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su, ¿qué? Y su amor para con los hombres. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Nos salvó? ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Más adelante la menciona, vuelve a decir que como somos justificados por su gracia. Eso es Tito 3, 4 y 5. Nos salvó no por obras, sino por su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Corazón tierno. Ahora que queremos que quede bien claro, no sé por qué el humano es de esta manera. Cuando el humano, una persona le da algo, después se siente como merecedora de eso. Si de repente alguien le dijera a usted, te doy $100 esta semana. Ten. Es más, le tocó a su casa y le dijo, tenga, vecino, $100. Y luego la otra semana, el mismo día, vecino, tenga, $100. Y de repente la otra semana, ¿por qué pierde? Y otra semana, tenga, vecino, $100. Y ya la siguiente usted ya está en la puerta, vecino, tenga, $100. Y la otra semana ahí. Me estará mal el timbre, ¿verdad? En la puerta, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Pues yo voy a abrir la puerta porque no lo doy, a ver si viene por ahí, ¿verdad? Y todo eso. Ya después lo voy en la calle, oiga, ¿qué pasó? Se le olvidó los $100 esta semana. ¿Sí me explico? Y así es el humano. No se acuerda de que lo que un regalo es y lo que es algo que uno merece de un salario. ¿Sí me explico? Después te distorsionan las cosas y después lo que le están dando por pura regalada gana, después uno lo quiere como que si se lo merece. Y si no me lo da, me lo debe. ¿Sí me explico? Entonces, a veces lamentablemente hacemos eso con Dios. Y no es así. Entonces, eso lo explica cuando Abraham lo dice que como, mira, si Abraham con sus obras él hubiera entonces pagado, entonces no se lo hubiera contado por gracia, se lo hubiera contado como ¿qué? Como salario, en el cual entonces el cielo hubiera sido su pago, ¿verdad? Que se le debía. Entonces, no, o sea, nadie de nosotros debe pensar que Dios nos debe el cielo. Si Él fuera justo, todos estaríamos en el infierno. Así que la paga del pecador es muerte. En el momento en que uno pega una vez, ya con eso se merece la muerte. Ahora, yo quiero que quede algo muy claro en esto.
Cuando uno ve Tito 3, versículo 4 al 5, y uno sigue adelante, habla acerca de la regeneración y el lavamiento de nuestros pecados y todo eso. Quiero aclarar esto: el bautismo nunca se considera una obra en la Biblia, porque aquí en Tito acaba de decir que no es por obras, y luego menciona una ilustración como del bautismo, entonces poniéndolo dentro de las no obras. El bautismo es una manifestación de nuestra fe. Ahí no voy a ir para allá, pero ustedes pueden después leerlo. Hechos 8, 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38 es cuando están Felipe y el etíope. Y Felipe es el que le dice, ya le cuenta cuál es el evangelio de Jesús. Y entonces él decía, el etíope dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice él? Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y bajamos al agua y le bautizó. Es una manifestación de nuestra fe en Él. Entonces, no nos bautizamos porque tengamos fe en el bautismo. Bien claro, no nos bautizamos porque tengamos fe en el bautismo, sino porque queremos obedecer el Evangelio de Cristo y queremos ser considerados sus discípulos. Ahí en Mateo 28, 19 y 20, no lo voy a leer, pero Mateo 28, 19 y 20 es cuando Él da la gran comisión. Y como dice que hagan discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué son las obras? ¿Para qué son las obras? Bueno, las obras te sirven para examinar tu fe. Para examinar tu fe. Es bien interesante porque miren, así es, miren, es salvación. Hagan cuenta que tengo aquí unas flechitas o unas conexiones. Hagan cuenta que salvación es Dios, y luego está salvación, y luego hagan cuenta que está gracia, y luego está fe, y luego está obras, y acá está el hombre, ¿no? Acá está el hombre y acá está Dios. Se van uniendo de esa manera. Es salvación, Él ofrece salvación. ¿Cómo? Por medio de su gracia. Él está, ¿cómo se llama? Él agarra la salvación, ¿de qué manera? Por medio de la fe. Eso lo vimos en Efesios. Cuando Él menciona que la gracia, Él no la da, y que dice por medio de qué? De la fe. Paz. La agarra. Y como entonces yo tengo esa fe en esa gracia tan tremenda de parte de Dios, yo hago buenas obras. O sea, es como un resultado, como un síntoma. Que no es simplemente una lista. Así uno realmente cree en esa gracia de la salvación de Dios. Pero lo interesante es de que nosotros como que quitamos la fe y juntamos obras con salvación. Y decimos, si de repente nos sentimos como sin obras, no lo pensamos, ¿seré salvo o no seré salvo? Si nos brincamos esos otros links. No, el hecho de que cuando usted se examine a usted mismo y usted vea como que su vida no cuadra con lo que dice Dios, lo que examina es su fe. Su fe. No se salte luego la salvación, sino que es para ver, oye, ¿realmente creo o no creo? Porque la salvación es ahí, y está ahí, y es verdadera, y es por gracia. Entonces, Dios no está haciendo nada mal, no está haciendo algo diferente el día de hoy. Yo soy el que tal vez estoy comprobando, no en cuanto a salvación y todo eso, sino en cuanto a mi fe. Entonces yo tengo que examinar mi fe, si realmente estoy o no estoy en Cristo, y otras citas de la Biblia lo mencionan eso. Bueno, entonces, sirve para examinar tu fe. Si no produces buenas obras, tienes que cuestionarte por qué. Cuestionas tu fe. Tal vez tu fe ha bajado y necesitas leer más la Biblia, porque Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que no crees que te va a faltar fe si ya no lees tu Biblia? ¿Cómo crees que no te va a faltar fe si lo único que ves son las cosas malas? Estamos en recesión, este se murió, y así, ¿verdad? Y puras noticias malas. ¿Cómo no te va a faltar la fe? Y ahí la Biblia arrumbada ahí con haciéndose telarañas y todo eso. Como esa persona que se le perdieron sus gafas, ¿no? ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Y estaban ahí en la Biblia. Y eso que decía que hace 2 semanas que se me han perdido. Entonces, hay que leer la Biblia, y dice la fe es el oír la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice ahora en Santiago, ahí, si nos vamos a ir a la epístola de Santiago, usted vaya a irse ahí ahorita a la epístola, ahorita le digo el capítulo y el versículo. Pero Santiago tenía una audiencia, unas personas que habían malinterpretado para su propia conveniencia la salvación por gracia.
Decían, pues la salvación es por gracia, yo hago lo que quiera y todo eso, ¿verdad? Y, o sea, estaban utilizando esa como una excusa para su tibieza espiritual. Para decir, no, pues como es por gracia, pues yo puedo hacer lo que me pegue la gana. Acabo que no es una licencia para pecar. O sea, si realmente es una fe. Fíjense, entonces nomás voy a darle tramitos ahí de Santiago. En Santiago, por ejemplo, 2:17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, no existe, es falsa. Capítulo 2, versículo 18, nada más te estoy agarrando tramitos. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ¿cómo tú me puedes mostrar que tienes fe si no se nota? No se nota. Ahora, en capítulo 2, versículo 26, ahí mismo de Santiago, capítulo 2, versículo 26 dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, si dices tener fe y no se nota, es una fe falsa, es inexistente, o sea, no es cierto, así de fácil. Ahora, por otro lado, no malentiendas lo que Santiago está diciendo. La fe a la que él se está refiriendo, cuando dice que la fe sin obra está muerta, la fe a la que él se está refiriendo es a la fe en la gracia de Dios, no en tus obras. ¿Sí me explico? La fe produce obras, es la fe en la gracia de Dios, en que Él me salvó, en que fue por su muerte redentora de que yo estoy aquí a salvo el día de hoy. Esa es la fe, no la fe en tus obras. Es decir, hay muchas personas que hacen muchas buenas obras, pero porque creen que sus buenas obras lo van a salvar. Entonces, ¿esa fe está depositada en Jesús? No, está depositada en sus buenas obras. Entonces, Santiago, cuando está hablando de fe, no está hablando de fe en sus obras, sino hablando de fe en Jesús. Entonces, es muy importante. Entonces, la obra redentora que Jesús hizo por ti en la cruz, ¿verdad?, es lo que tenemos que creer. Si tú crees, en el momento en que tú crees que tus buenas obras te van a salvar, tú has desechado la única obra que te hubiera salvado, que es lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario. Fíjense lo que dice Gálatas 5:4. Entonces tú no vayas a caer en el mismo error que los Gálatas estaban cayendo. Gálatas 5:4, que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley o por buenas obras os justificáis, de la gracia habéis caído. Así dice. Entonces eso es lo que le digo que a veces le pasa a los cristianos. Sí, yo me bauticé porque creo en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, a la verdad pagó por mí, ¿verdad?, para que yo no fuera condenado y así pudiera poder tener entrada en el cielo, porque ya mis pecados han sido redimidos. Pero después vivimos una vida con el temor y todo eso, pensando de que no hago buenas obras, pues estoy condenado. Hago buenas obras, ya la hice, estoy seguro. Me estoy poniendo ahí mi fe en mis buenas obras, no en Jesús. Entonces por eso cada domingo venimos aquí a recordar la muerte que redimió nuestros pecados. Si no tuviéramos esto de la cena del Señor, si me explico, si teniendo la cena del Señor cada domingo, todavía andamos ahí confundidos pensando en que mis obras son las que me salvan. Bueno, imagínense si no lo tuviéramos. Imagínense si no nos acordáramos de que Él fue el que murió por mí y nada más por eso es que yo puedo ser salvo. Entonces por eso es muy importante todo esto. Ahora, es interesante lo siguiente: entre más crees que eres salvo por gracia, más obras haces. Entre más crees que eres salvo por gracia, más obras haces. Ahora, este es un concepto muy interesante. El apóstol Pablo lo creía, lo vivía y lo enseñaba. Fíjense ahí por ejemplo, cuando instruyó a Tito. En Tito ya vimos, ¿verdad?, unos versículos, Tito 3, 4 al 5. Vamos a ver ahora Tito 3, 8. Tito 3, 8. Es interesante porque él le está diciendo: salvo por gracia, salvo por gracia, salvo por gracia. Y luego concluye con este versículo 8 del capítulo 3 de Tito.
Palabra fiel es esta, se está refiriendo a lo que acaba de enseñar. Palabra fiel es esta, o sea, la que te estoy diciendo. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué cosas? Que la salvación es por gracia, lo que te acabo de decir. ¿Para qué? O sea, ¿por qué quiero que insistas tú, Tito, ahí en la congregación donde estás, acerca de que la salvación es por gracia? ¿Por qué? Ahí dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Dice, estas son buenas para los hombres. Entonces menciona cómo es interesante, o sea, entre más creo en la gracia de Dios, más me libera. Más, o sea, ya en vez de estar pensando en hacer obras para salvación y ahí de panzazo y todo eso, no, ya no me tengo que preocupar por la salvación. Dios me la dio por medio de Jesucristo. Ahora puedo seguir adelante, a la meta, a ver los galardones, lo que Jesús menciona en la palabra de Dios. Ahí en la otra cita, ahí en capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Fíjense aquí, pasa lo mismo. Una vez que instruye a los efesios que la salvación es por gracia, no por obras, les dice esto en el versículo 10. Porque, o sea, una vez que ya somos cristianos, una vez que vean que hemos recibido esa salvación por gracia, somos hechos para qué. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Porque somos hechura suya. Está hablando de una persona que ya es cristiano. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, una vez ya que tú eres salvo por gracia, Dios hace cuenta que te arma, como dice aquí, te crea, eres una nueva criatura, ya listo para buenas obras. Dice, y él mismo, hablando, el apóstol Pablo, de sí mismo, ahí en 1 Corintios 15:10, 1 a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, y por eso les digo que el apóstol Pablo no nada más creía este concepto, sino que lo predicaba y lo vivía. Fíjense 1 Corintios 15:10, este concepto de que entre más crees que la salvación es por gracia, más obras haces. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo es que no ha sido en vano? Dice aquí, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino ¿qué? Sino la gracia de Dios conmigo. O sea, sí, o sea, si usted ya está, es como por ejemplo, vamos a decirle a que usted le iban a echar a la cárcel. Usted tiene que pagar $50,000 a que no le echen a la cárcel, condenen y todo eso. Y de repente viene alguien que no tiene ni culpa ni nada en ese asunto. Y dice, yo pago por esa condena que yo voy a tener por esa sentencia, yo pago tus $50,000. Yo estoy diciendo 50,000 para ponerlo aquí en la realidad, pero 100,000, 5,000, digo 5,000 millones, tu vida, ¿sí me explico? O sea, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero vamos a decir 50,000 nada más. Yo te doy 50,000. Háganlos, son gratis. Es para que tú ya no tengas que pagar por tu condena y puedas salir libre. Y yo salgo libre. Y luego, yo nada más estoy tratando de pagarle a él los 50,000. Y estoy trabajando, y es que, ¿por qué estás tan afanado tú? Es que tengo que pagar esa deuda de 50,000. ¿Pero qué no te dijo que te regaló? Pues sí, no, pero es que tengo que pagárselo. ¿Sí me explico? Y usted está, trabaje como mula para y usted quería hacer una casita para su casa, para su hogar. Los triques, ¿no? Usted quería construir ahí una casa para su familia. Pero no puede, no siente usted poder hacer eso. ¿Por qué? Porque usted está queriéndole pagarle la deuda de los 50,000. ¿Usted se sentirá libre aún cuando está libre de la cárcel? No.
siente con esa deuda. Entonces, cuando usted comprende completamente y alguien más le recuerda, hello, te los está regalando, te los consiguió, no necesitas regalárselos, ni siquiera puedes. O sea, no eran 50,000, en el caso de Cristo es toda tu vida. O sea, no puedes pagarle ni con toda tu vida, no podrías pagárselo, es imposible. Entonces la persona no se siente libre. ¿Por qué? Porque se siente con esa deuda. Ya no es tuya la deuda, nunca tuviste deuda. Él fue el que pagó tu deuda. O sea, sí tenías deuda, ¿verdad? Antes de cuando estabas en la cárcel. Pero una vez que te la pagó, ya no tienes deuda. De ahora en adelante, todo el dinero que hagas es para ti, es tuyo. Puedes hacer lo que quieras. ¿Sería algo liberante o no? ¡Wow! Y usted entonces podría producir mucho, ¿verdad? Y hacer bien y todo eso. Entonces, por eso, cuando entre más creemos que la salvación es por su gracia, más obras vamos a hacer. Que no andamos con esa, vamos a ver que tenemos que pagar por eso. Entonces, espero que sí se haya comprendido con esta ilustración. Entonces, la gracia de Dios no solo te salva, sino que te equipa y te enseña a hacer buenas obras. No voy a ir para allá, pero ustedes pueden leer Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Aquí me gusta esta cita porque en el caso de los que la audiencia de Santiago que creía, pues es por gracia, pues yo puedo hacer lo que yo quiera y todo eso. No, porque aquí dice que la gracia de Dios nos enseña a decir no a los deseos mundanos y a vivir una vida recta. Entonces la misma gracia de Dios me enseña a cómo vivir. Pues si realmente estoy bajo la misma gracia me va a enseñar y me va a equipar para hacer buenas obras. Pero otra vez, no son para salvación. Ahora, una pregunta: ¿tomará Dios en cuenta las obras que hacemos? Entonces, digo, si al final de cuentas, por más que yo quiera pagarle, no. Acuérdense, si yo quiero pagarle la deuda otra vez, como los Gálatas, de Cristo te has desligado. O sea, ¿por qué? Porque te quieres justificar por medio de tus obras. Habéis caído de la gracia. Pero entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué hay las buenas obras? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen, la pregunta que yo hice al inicio, que ustedes han hecho más obras que el apóstol Pablo? ¿Que el apóstol Pedro? ¿Que el apóstol Juan? Bueno, ¿ustedes creen que ustedes han hecho mucho más obras que todas las personas que están reunidas de la iglesia de Cristo aquí en el área? ¿O habrá algunas personas que han hecho más cosas que usted? ¿Sí me explico? Entonces la pregunta es, y con usted estamos hablando de que todos somos salvos. ¿Sí me explico? Pero entonces, ¿tomará en cuenta Dios eso o no? Bueno, como les decía, las obras para salvación no. Pero una vez que somos salvos, Dios te las toma en cuenta para recompensarte aún más. Déjame explicártelo de esta manera. Como padre de familia, vea, si tú eres un padre de familia, tú recompensas a tus hijos según su comportamiento, ¿o no? Sí, ahora todos son tus hijos. No estás diciendo, tú eres mi hijo, tú no, sí. No, o sea, todos son tus hijos, pero recompensas a cada uno según su comportamiento, su actitud, su obediencia. Ahora, aunque todos sean tus hijos y a todos los trates por igual, es decir, todos tienen las mismas reglas, vas a recompensar más al hijo que se esfuerza más, ¿verdad? Tomando en cuenta también la capacidad de cada uno. Si hay un hijo, ¿verdad?, que simplemente puede hacer más esto más fácilmente que otro, lógicamente, pues va a ser lo mejor. Pero si vemos que el otro se esforzó mucho más, que sí sabía, entonces también dependiendo de la capacidad de cada uno. Este justo trato también sucede en el trabajo, ¿o no? El jefe y los empleados y todo eso. Oye, si ve que un empleado está pero dándole ahí, que parece que tomó mucho café, y se esfuerza y todo, y entra más temprano que los demás, y sale más tarde que los demás, y todo eso, ¿será recompensado más que nosotros o no? Sí. ¿Es justo o no? Sí, es justo. Pregunta: ¿será justo Dios? Sí, Hebreos 6:10. Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice: porque Dios no es injusto para
olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí los santos, acuérdense que se le llama santos a los miembros de la iglesia. Entonces aquí menciona, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor, todo eso. Ahora yo quiero decirles algo, no lo tengo aquí escrito. ¿Es cierto o no es cierto que a los cristianos, conste, estaba hablando de puros cristianos, puras personas que se van a ir al cielo? ¿Es cierto o no es cierto que Dios bendice a cada uno según su obediencia de este lado del cielo? Es decir, aquella persona que obedece más los principios que están en la Biblia tiene una mejor vida que aquella persona que tal vez se salva, pero no está tan madura como la otra. Amén. Sí, sí. Ahora, si esto ¿y será justo o no? Sí. Ahora, si esto pasa de este lado del cielo, ¿qué no pasará de aquel lado del cielo? Entonces, como aquí dice, Dios no es injusto por olvidar nuestra obra de amor. Entonces, como acabamos de leer, Dios en su justicia sí va a tomar en cuenta el trabajo de cada quien. Pero fíjense lo que dice en 1 Corintios 3, 8 al 15. Aquí sí quiero que lo lean. En 1 Corintios 3, 8 al 15. Pablo confirma esta verdad, esta doctrina, aquí. En 1 Corintios 3, 8 al 15. Aquí él habla de sí mismo, una persona salva, y habla de Apolos, de otra persona salva. Fíjense, 1 Corintios 3, 8 al 15. Si lo tienen, dice: el que planta y el que riega son una y misma cosa, porque él anteriormente dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, y él dice que son servidores de Dios. Pero entonces aquí dice: vean, el que planta y el que riega son una misma cosa, y subrayan lo que sigue. Aunque cada uno, cuando dice a cada uno, ¿a quién se está refiriendo? Ahí en ese momento, a Apolos y a él, ¿verdad? Aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿qué dice ahí? Conforme a su labor. Está hablando de dos cristianos, y muy buenos cristianos. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. ¿Conforme a qué? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, porque es conforme a, puede ser cada quien conforme a lo que puede. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero, y subrayan lo que sigue, cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto que quede bien claro. Él es el fundamento y Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y estos son símbolos como de obras: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13, subrayen esto: la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces está hablando de obras cuando dice oro, plata, hojarasca, todo eso. ¿Cómo sobreedificaste? ¿Cómo fuiste? Dice: porque el día la declarará, el día del Señor, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, a ver si es oro o si es hojarasca, que se queme luego. Versículo 14, y el oro no se purifica. Si permaneciere, el versículo 14 subraya y todo el 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice ahí? Recibirá recompensa. Estamos hablando de ya personas que ya son salvas, o sea, no están haciendo estas obras para ser salvos. Si la obra dice sobreedificó, recibirá recompensa. Pero fíjense lo que dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pero qué dice ahí? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces dice, fíjense, una persona puede ser salva, pero ¡pum!, que se le queda, porque pues se le puso fuego y se descubrió que no era oro, plata, algo resistente al fuego, sino algo que se fue. Por fuera tal vez pura pantalla, ¿no? Pero realmente no era bueno. Entonces, según este versículo, es posible ser salvo y sufrir la pérdida de una recompensa que otros iban a obtener. Porque el otro sí construyó con oro, sí sobreedificó con oro, ¿sí me explico? Entonces es posible ser salvo, pero sufrir pérdida de que, la verdad, pues se descubrió que esta obra no era tan buena que digamos.
pero la del otro sí. Entonces por eso él anteriormente en el versículo 8 dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces no estamos hablando de salvación, estamos hablando después de la salvación. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de obras buenas hechas por cristianos llegarán a chamuscarse completamente? A chamuscarse completamente no se oye bien, porque chamuscarse es nada más quemarse por fuera, ¿no? Y completamente pues tendría que ser todo hasta adentro, ¿no? Entonces sería todo, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de obras buenas sería un cristiano? Es una persona que es salva, que va a ser salva, pero que ¡pum!, se quemaría. ¿Qué tipo de obras serían? Que desde el punto de vista humano eran obras buenas. Pues digo, porque ¿qué tipo será? Porque no creo que sea nada más, pues que es que fue una obrita chiquita. No, porque en la palabra de Dios hay Mateo 10:42 y Marcos 9:41 dice que hasta si uno le da un vaso de agua, y uno le dice un agua fría, a uno ve porque es mi discípulo, no que no se quedará sin recompensa. Eso lo dice en Mateo 10:42 y Marcos 9:41. Va a ser recompensado. O sea, ni siquiera, hasta no, por eso cuando dice Dios no es injusto, pero olvidar de nuestro trabajo, nuestra obra de amor. Hasta un vaso de agua fría, nada más por alguien, porque en su nombre, porque es mi discípulo. Entonces, ¿qué tipo de obras se quemarían? Bueno, yo me imagino que son las obras que se hacen de mala gana, hipócritamente, o para tener el favor de los hombres. En 1 Corintios voy a decirle 3 citas con esos ejemplos. En 1 Corintios 9, 16 y 17, 1 Corintios 9, 16 y 17 dice: pues si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús mismo lo había seleccionado a él, ¿verdad? Tú vas a ver porque él era perseguidor de la iglesia antes de ser cristiano y ahora fue perseguido después. Pero dice aquí, fíjense, el versículo 17: por lo cual, si lo hago ¿de qué? De buena voluntad o de buena gana, ¿qué dice ahí? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, o sea, como que ya lo tengo que hacer. Pero no dice que va a recibir recompensa, ¿sí se fijan? Pero si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Entonces igualmente con eso de los trabajadores, ¿no? Pues estarán haciendo muy bien las cosas, pero bien de mala gana, pues todo genio y ya ve todo. ¿Me explico? No, no es bueno para la compañía. Entonces si es de buena gana, va a tener recompensa. Si no, pues como quiera lo tienes que hacer. En Mateo 6, 5 al 6, entonces eso en cuanto a, tal vez si uno lo hace de mala gana, es algo como ponerle heno de madera al fuego, se quemó. En Mateo 6, 5 al 6 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas. Acuérdense, porque ellos querían ahí que se gloriaran por causa de los hombres, de que los hombres los vieran. Dice: y para ser vistos de los hombres. Me voy a ir al versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te recompensará en público. Aquellos que querían ser vistos por los hombres ya tienen su recompensa, querían ser vistos, ya fueron vistos, ¡pum!, se acabó. Pero si tú no estabas orando ahí por eso, si no realmente era en serio, era desde el corazón, ya con el Señor, Él te va a recompensar. En Lucas 14, 13 y 14, entonces la cita pasada era por eso de que si tu obra, sí, mira, era nada más la pura pantalla de las personas, de que qué bueno soy, entonces también eso se va a quemar. En Lucas 14, 13 y 14 dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, dichoso, feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. Se te va a reconocer entonces. Aquello que si tú nada más invitas a los ricos y todo eso, pues ellos te lo van a pagar otra vez, o sea, te van a invitar a después, pero aquí no, pero Dios te lo va a recompensar. Entonces eso es para el ejemplo de que si la obra que tú estabas haciendo era una obra, pero que al final de cuentas tú sabías que ibas a recibir el favor de los hombres. Ahora,
ya vamos a terminar, pero quiero hacer esta pregunta, porque tal vez algunos dirán, bueno, ¿qué serán los galardones? ¿Qué serán los galardones? Digo, si estamos hablando que la vida eterna y todo esto, que viene siendo la salvación, eso no es por obras, es por gracia. Entonces, ¿qué serán los galardones? Bueno, la salvación, el hecho de que Dios no tome en cuenta nuestro pecado, como dice en Romanos 4, 2 al 8, es en sí un galardón y una corona que Jesús pagó con su propia sangre y nos la regaló. Pero, ¿de qué de las recompensas que Dios planea darnos por nuestras fieles obras? ¿Qué de esas? ¿Qué son? Bueno, respuesta, no sabemos exactamente cómo será, pero podemos darnos una idea con esta lista de 3 cosas. Vamos a ir rapidito, nada más anote la cita porque no voy a leerlas. Nada más voy a decir la lista. 1, sentarnos cerca de Cristo. En Marcos 10:40, Marcos 10:40 y en Mateo 20:23, Jesús dice, ¿ya se acuerdan cuando Jacobo y Juan querían que uno estar a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda? Y no saben lo que pedir, pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado o tomar la copa y dice, pues sí lo harán. Pero, o sea, ustedes sí van a hacer cosas de esas. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino a quien está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. O sea, no es de que no sea cierto que va a haber esa honra. No, sí va a haber, sí va a existir. Pero Dios sabe quiénes son los que van a ser honrados de esa manera. Entonces eso está en Marcos 10:40 y Mateo 20:23. Sentarnos cerca de Cristo. 2, juzgar en ciertos juicios. En Mateo 19:28 se menciona, ¿verdad?, que los apóstoles van a sentar en 12 tronos, ¿verdad? También en 1 Corintios 6, 2 y 3, 1 Corintios 6, 2 y 3, dice, Pablo le dice ahí a los corintios, ¿qué no sabemos que vamos a juzgar al mundo? ¿Qué no saben? O sea, hablando de cristianos, ¿qué no saben que vamos a juzgar al mundo? Hasta vamos a juzgar ¿a quiénes? A los ángeles, así dice. Eso es 1 Corintios 6, 2 y 3. La Biblia lo dice, o sea, la palabra de Dios lo dice, y yo lo creo. Entonces, pero Dios sabe cómo van a ser las especificaciones, ¿no?, de eso. Y Apocalipsis 24, en Apocalipsis 24 Él dice que Él le da facultad a unos de juzgar. Eso es en Apocalipsis 24. Y el 3, o sea, el primero es sentarnos cerca de Cristo. 2, juzgar en ciertos juicios. Digo ciertos porque yo soy el que sabe las especificaciones. Y 3, regir sobre ciertas ciudades, tener autoridad sobre ciertas ciudades. En Lucas 19, 16 al 19, ¿se acuerdan que cómo está el de los talentos? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que uno recibió 1, otro 5, otro 10, todo eso. En otro se menciona la parábola de las minas. Y otra vez uno recibió 1, otro 10. Y el que recibió tanto 5 como al de 5 y 10, que sí lo trabajaron y sí produjeron, le dijo que al de 5 que iba a estar sobre 5 ciudades. Y el que 10 iba a estar sobre 10 ciudades. Entonces es interesante, ¿no? Porque las parábolas suponen que son una ilustración del reino de Dios. Y luego en Apocalipsis 5:10 dicen que van a tener autoridad, que Dios los hizo reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo. Entonces es Apocalipsis 5:10. Entonces eso es nada más una idea de que tal vez serán los galardones. Serán como lugares de honor, privilegios, pero también como de cierta responsabilidad. Y es igual con el trabajo, ¿no? Cuando usted le aumenta el salario a alguien o la posición a alguien en su trabajo, no nada más le aumenta el salario, sino también que la responsabilidad también. Entonces es un honor que Dios va a dar y Él sabe cómo lo va a hacer exactamente. Entonces, sea como fuere, recuerda que Dios no nada más toma en cuenta las obras que haces durante las reuniones de la iglesia o le haces a cristianos, sino que además toma en cuenta cada cosa que tú hagas durante los 7 días de la semana en su nombre, a cualquier persona. En Colosenses 3, 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24, si lo voy a leer, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, ¿qué dice? Y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa,
de herencia, porque a Cristo el Señor servirle. Si tú eres, tal vez tú eres muy bueno con tu jefe, no porque el jefe se lo merezca, sino porque tú dices, pues Señor, este no me está dando lo que realmente me merezco y todo eso, pero yo sé que tú sí. Entonces en tu nombre lo voy a hacer, en tu nombre lo voy a hacer. Y en 1 Corintios 15:58, 1 Corintios 15:58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Entonces es muy importante, hermanos, que veamos que ya no andemos con la duda que si soy salvo, si no soy salvo, si supuestamente usted ya puso su fe en que Cristo pagó su deuda, como esa persona de la cárcel, ¿no? Es que se pagó, usted ya está salvo. Acuérdense de 1 de Juan, que dice, el que anda todavía con el temor no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, entre más usted vaya escudriñando la palabra de Dios y ver el amor tan grande que tiene para con nosotros como para llamarnos hijos suyos, entonces usted va a decir, wow, gracias Dios. Y todos los días va a ser un agradecimiento tremendo. Y por usted, entre más cree que por la gracia de Dios que usted es algo, más obra va a ser, más obra va a ser. Y Dios es justo que Él va a tomar en cuenta cada cosa, hasta un vaso de agua fría. Entonces, pues Dios los bendiga, espero que haya sido de edificación y que esto nos mueva a madurar más, a ser más maduros, a ver, ¿verdad?, que Dios está tomando todo en cuenta. Y acuérdense, hacerlo todo de buena gana, nada de hipócritamente, y también no para nada más conseguir el favor de los hombres, sino el de Dios. Que Dios los bendiga, sean bienvenidos todos. Si hay una persona aquí que no ha hecho en primer lugar el primer paso, o sea, el recibir, ¿verdad?, esa salvación tan grande por medio del bautismo. ¿Por qué por medio del bautismo? Pues porque Él lo dijo, ¿verdad? Simplemente de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ilustración de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y nosotros estamos como sepultando a nuestro viejo hombre y resucitando a una nueva criatura. Y somos parte de su iglesia, somos parte de esa nueva creación que Dios quiere hacer con nosotros. Y nuestra vida va a ser una vida nueva. Si usted no ha hecho ese paso, usted lo quiere hacer el día de hoy. Lo puede hacer poniéndose o quedándose de pie cuando el hermano que da la invitación lo diga. Gracias.